Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias a la doctora María Claudia por esta invitación y obviamente de abrebocas a este suerte de panel o conversatorio que tengamos que hacer sobre el tema de la generación de empleo, el tema de género, que son como esas variables muy importantes en el ámbito empresarial, pero sobre todo me quedo con lo del empleo, que cuando uno mira los retos que tendrán las políticas públicas a partir del 7 de agosto y a partir del 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso, el grueso tiene que ver con un pendiente que es reformar ese régimen laboral colombiano. Todo mundo pasa por aquí, las firmas calificadoras de riesgo, el Banco Multilateral, la OCDE, todos nos dicen Colombia tiene un sistema laboral bastante obsoleto que no interpreta la realidad del país, y es que la nueva realidad del país tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la inmersión de la mujer en el mundo laboral, y no solamente en las ciudades, sino en el sector rural. Un tema tan importante lo mencionaba ahora el ministro, y es que hacia el 2018 pasamos de 9,3 de tasa de desempleo, que uno podía hablar de casi 2 millones de personas sin empleo. Recordemos que el PEA, la población económicamente activa en Colombia, son unos 24 millones de personas, 50% informales, 50% formales. Ese es como el fenómeno crónico que se ha dado. Pero después de la pandemia, de ese marzo del 2020, llegamos a tener 4 millones de desempleados. Y además con un fantasma silencioso que incluso lo hemos desconocido en los últimos meses, y es la llegada de 2 millones de venezolanos. Ayer en la encuesta de calidad de vida del DANE decía, Colombia tiene 51 millones, la cifra exacta son 51 millones 200.000 habitantes sumando los venezolanos, y el desempleo pues obviamente tiene que ver mucho con ese impacto de la migración. Y en este momento la población desempleada son 3 millones, y cuando eso como unas palabras introductorias, y si uno empieza a filtrar por mujeres, el tema es más dramático. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver por ejemplo con una cosa que no se ha hablado mucho, y es la natalidad durante los 2 años de pandemia, y eso hace que la mujer se haya retirado. Y además no hay nada más injusto, que lo mencionaba el ministro, que el teletrabajo con la mujer, porque cuando se desplazaba, o esto es lo que dice la encuesta del DANE, cuando la mujer se desplazaba a trabajar fuera de su casa, pues simplemente se dedicaba a los oficios para los cuales había sido contratada, pero cuando se queda teletrabajando, asume los oficios tradicionales de ama de casa, como es el tema de las tareas de los hijos, el cuidado, muchas cosas, de esas cosas tradicionales que hace la mujer. Entonces el tema del género es un pendiente en Colombia, y el tema del género en el empleo es un pendiente del Congreso que se instala el 20 de julio, y obviamente tiene que ver con reformar todo nuestro mercado laboral con unas normas que los políticos le han sacado el cuerpo. Eso como un preámbulo para que hablemos de esas cosas y hablemos de realmente si en Colombia vale la pena como empresarios generar empleo, o simplemente esperemos a ver a que yo me quedo con mis 80, 90 o 100 empleados porque es que las condiciones no están dadas. Como obviamente los periodistas somos un poco imprudentes en muchas cosas, el tema de las cajas de compensación, el tema de los parafiscales ya se han disminuido, pero la carga a un empresario colombiano es enorme. Las dificultades para el despido, las personas, es decir, la dificultad que hay para despedir a un alto ejecutivo en una empresa. Entonces hay muchas cosas que realmente Colombia, para ser competitivo, más en ciertos sectores como en el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, necesita una flexibilización laboral y enfocarse más a la nueva realidad laboral colombiana, que es la inmersión de la mujer en el, digamos, en el sector laboral. Con eso más o menos yo quisiera escuchar una opinión muy breve de cada uno de ustedes, de 1 minuto y medio, 2 minutos, para que entremos en una discusión. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, AmCham, por este escenario para poder discutirlo. Desde PwC lo que más hemos realizado justamente frente a los temas
de la posibilidad de mejorar la productividad y además de eso tener el espacio propicio para apoyar a los empresarios a desarrollar ese talento. También lo mencionaron desde esta mañana, es tener inmerso el concepto de transición y transformación justamente de lo que significa el talento humano. Lo decían respecto al rezago que tenemos tal vez, y no solamente solo en las políticas públicas, sino también en la práctica real de estos temas en las organizaciones. Nosotros sabemos, y tal vez no somos los únicos, que de acuerdo con las investigaciones, todos los equipos que tienen al frente mujeres en general en diferentes rangos de supervisión o de dirección, generalmente son más productivos, pero más comprometidos y también con tasas menores, por ejemplo, de rotación, lo cual contrasta significativamente con la diversidad que existe en los roles, sobre todo de dirección en ese sentido. Sabemos que hay muchas mujeres hoy en día en juntas directivas y en posiciones de liderazgo, pero aún nos falta un montón. Y además de que las métricas apoyan justamente estos datos, una parte importante también pasa por la formación que tienen las mujeres para llegar a este tipo de posiciones y de responsabilidades al respecto. Son muy pocas las empresas que dicen sí tenemos claro que con ellas vamos a tener unos espacios distintos para que también puedan tener en su dimensión de maternidad, como llámese licencias, y también los hombres las tienen, esos espacios justamente para que esas dimensiones humanas propendan por desarrollarse. Y adicionalmente porque tenemos muchísimas mujeres ya en universidades y en niveles de estudios alrededor del país que se están fugando, porque realmente están siendo más valoradas justamente afuera, y lo podemos ver todos los días en redes sociales, cuántas mujeres han logrado, digamos, tener títulos, tener cargos en instituciones globales muy representativas y no están en Colombia, precisamente porque acá hay un sesgo muy marcado y una dimensión que también vale la pena trabajar respecto a lo que hace o habilita a una persona para ser más exitosa que otras. Somos muy buenos diciendo lo que debemos hacer, pero a veces en la aplicación de las mismas cosas no tanto. Y con esto, simplemente para dar paso a los otros panelistas, una oportunidad enorme que tenemos como país es el uso justamente de los datos, y lo decían en los paneles anteriores, para poder maximizar la información y poder tomar esta serie de decisiones que propendan justamente porque no solamente por género, sino también por geografías, por edades, por el tema también de talento natural que tenga la gente, poder acelerar de una manera consistente y tener un país mucho más productivo. Javier. Muchas gracias. Yo ofrezco excusas porque Mónica Flores, nuestra presidenta de América Latina, iba a estar con nosotros, pero infortunadamente tuvimos un retraso y tenía otra agenda. Muchísimas gracias a María Claudia por la invitación. Dos conceptos muy rápidos. El primero de ellos es que antes de la pandemia se venía trabajando a nivel global en cerrar esa brecha con las mujeres, del empleo con mujeres, específicamente mujeres en cargos directivos, digámoslo así. Y definitivamente la pandemia, digamos, fue peor para las mujeres, por lo que decías, Fernando, son más cuidadoras, más en la casa, y esa brecha, digamos, esa velocidad que traíamos, que falta todavía mucho, se detuvo un poco. ¿Qué tiene que ver, digamos, o qué componentes se tienen que dar? Primero, las empresas. Esto tiene que ser una inclusión consciente. Las empresas tienen que ser conscientes con programas estructurados para que posiblemente puedan darle entrada a las mujeres en todos los niveles, pero también en la parte directiva. O sea, las empresas, y no es algo de hombre o de mujer, es algo de administración. Es que las mujeres, está demostrado que las mujeres tienen ciertas características de pensamiento, de contribución a las empresas, y muchas de las empresas que están dirigidas por mujeres, por lo menos que tienen juntas directivas con participación importante de mujeres, tienen indicadores financieros de mercado muy, muy interesantes. Entonces, no es solamente, bueno,
nos da pesar con las mujeres, tenemos que incorporarlas, no es eso, es un concepto de administración. Y en última instancia también es algo cultural de las mujeres también tienen que trabajar en eso, porque es algo cultural. A un hombre le ofrecen un cargo y debe saber algo de francés y el medio sabiendo francés, él se lanza y él dice, yo soy capaz de hacer eso. Pues la mujer como que no, la mujer tiene que saber bien francés para poder, y hay una serie de características que son culturales, tiene que ver también con el cuidado que tú decías, la gestación, ese tipo de cosas, pero básicamente son como esos tres tipos de características en los cuales se debe trabajar. Respecto al empleo, estamos completamente de acuerdo. En Colombia las normas laborales son una carga para los empleadores. Una de ellas, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación en Manpower Group sobre las protecciones reforzadas por salud. Tú lo mencionabas. En el mundo entero, Colombia es el único país en el cual no se puede despedir tajantemente una persona así la hayan contratado hace 3 días o 4 días con una enfermedad que ni siquiera la adquirió en la empresa, ¿sí? Ni siquiera países como Francia, que sabemos qué tipo de sociedad es, son tan estrictos en este tipo de circunstancias como las tenemos en el país. Entonces, definitivamente, sí tenemos que pensar en una reforma laboral, en disminuir las cargas, porque además eso genera una dinámica y flexibilidad y empleo formal, que es lo que estamos buscando, Fernando. Marietna. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, AmCham, por esta invitación para Mercer. Con respecto a la pregunta, yo les digo, hace muchos años aprendí que una de las fuentes de la ley es la costumbre. Y es justamente ahí donde yo encuentro el eco de todo esto que está pasando. Nuestras costumbres cambiaron. Los hábitos de relacionamiento que hay entre los trabajadores y las organizaciones son completamente diferentes. Un ecosistema laboral donde el 60% son nativos digitales, muchos más conscientes de la sostenibilidad, de la inclusión, de la diversidad y que han presionado nuevas formas de trabajo muy apasionados y muy vinculados con los temas de la tecnología, pero no es solo un tema tecnológico, como lo decía antes nuestra panelista de Ecopetrol, es que el talento se está habilitando nuevas formas de trabajo a través de esta tecnología y la ley y las normas siguen estando muy establecidas para una forma tradicional de relacionamiento en las organizaciones. Y ahí es donde justamente empieza uno a encontrar ciertas respuestas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cambio de la costumbre, cambio el hábito, cambio el relacionamiento de la gente con su organización y tenemos que ajustar las normas para que esto también sea flexible. Una de las palabras que les confieso que hemos oído más en los últimos 2 años y yo creo que nos ha pasado a todos es flexibilidad. Si hay algo que le está faltando a nuestra normatividad es flexibilidad, y lo decía ahorita el señor Ángel Custodio. Ese tema híbrido, ¿cómo lo vamos a manejar? Ya lo estamos viendo. Y parte de eso seguramente nos va a hacer eco para poder implementar nuevas formas de trabajo que seguramente, y les digo, no son impuestas por las organizaciones, son las nuevas generaciones, ese 60% supremamente consciente del equilibrio vida-trabajo el que está pidiendo más flexibilidad. Son ellos los que dicen, no quiero un contrato laboral. ¿Por qué? Porque quiero trabajar desde otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque quiero tener 2 trabajos en paralelo. Porque quiero escoger el tipo de cosas que hago. Eso es flexibilidad y muchas veces en nuestra normatividad no estamos encontrando el respaldo para implementarlo. Cuando hablamos del tema de género, y ahí somos súper sensibles en Mercer, le voy a soltar un dato así que vimos en el último estudio salarial que hicimos, hay una diferencia más o menos del 20% entre mujeres y hombres cuando ocupan cargos similares. Hay unas diferencias que digamos que son entre comillas justificables porque tienen que ver con experiencia, porque tienen que ver con estudios, porque tienen que ver con años de servicio, pero hay unas que no tienen ninguna explicación y son esas justamente las que hay que abordar. ¿Cómo creemos nosotros que se tiene que hacer? Y sobre esto hay mucha literatura y sobre esto hay mucha discusión. Cuando uno no tiene un hábito, y volvemos nuevamente a la costumbre, pues le crean formas artificiales de crear ese hábito. Lo que está pasando organizacionalmente es que no hay un hábito. Naturalmente no pensamos en equidad y en inclusión. Entonces hay formas artificiales, como por ejemplo cuando ustedes encuentran que hay cuotas. Entonces en una junta directiva yo quiero que haya 50 y 50. Es una forma artificial de crear un hábito. Cuando ese hábito de la inclusión y de la diversidad lo tengamos, seguramente uno puede soltar estas formas artificiales. Se los voy a decir súper coloquial, como me lo enseñó a mí uno de los mentores que he tenido en estos temas. Es como cuando uno tiene un cuero seco y lo tiene hacia un lado. ¿Cuál es la mejor forma de que eso quede en la mitad? Estírelo hacia el otro lado. Cuando lo estira hacia el otro lado y lo suelta, artificialmente esto queda en la mitad.
Entonces eso es un poco lo que estamos viviendo y les cuento esto porque a veces estas formas artificiales de generarlo suelen generar mucho debate. La forma artificial tiene que ser temporal. Cuando esto ya se logra de forma intuitiva como un hábito organizacional, se puede soltar y seguramente esto va a quedar en la mitad. Muy interesante cuando uno los oye hablar y obviamente haciéndole la tarea a la doctora María Claudia, que nos centráramos en el talento humano y en el tema del empleo. Obviamente, por razones de mi oficio, a mí me toca que estar en eventos de muchos sectores económicos y uno va al tema energético y tiene que hablar de la transición energética y termina hablando de los renovables. Si el tema es de asobancaria, pues ellos tratan y lo llevan a uno la banca digital, la bancarización, pero en estos temas del talento humano es indiscutible que el sesgo de género siempre salte. Y más aún en un país donde obviamente tiene esas deficiencias en el empleo. ¿Uno cómo hace, digamos, para que cuando se toque el tema laboral, cuando estemos en un evento estrictamente laboral, se toque qué políticas públicas hay para que verdaderamente la mujer tenga ese espacio que le ha sido negado por muchos años? Y obviamente no es solamente Colombia, en Colombia las mujeres votan desde 1957, creo que es el tema, y alguien me decía por ahí, nadie tiene una abuelita banquera. Es muy raro pero obviamente porque en ese momento pues no tenía los espacios que hoy se tienen. ¿Cómo reivindicar el tema femenino, el tema de mujer en el espacio laboral actual? Y dijo, parece un comentario machista, pero en el tema del teletrabajo, los que tenemos hijos pequeños, el papá y mamá están trabajando en casa, ambos trabajan y ambos tienen un trabajo importante, pero el niño tiene un problema y va a buscar a la mamá. Y él cree que la mamá está en la casa haciendo cosas de la casa, pero el papá sí está trabajando. Pero ese es un tema como ya en el ADN de cada familia o obviamente en nuestra cultura. Pero ¿cómo reivindicar ese tema, ese espacio de la mujer? Y obviamente que ojalá, somos un medio de comunicación, esto tiene una gran audiencia, le llegue a las personas que se instalan en el Congreso el 20 de julio y a las personas que quieren dirigir a Colombia desde la Casa de Nariño. ¿Cómo hacer para reivindicar el tema de la mujer en el mundo laboral, pero que no se quede por buenicia, sino que realmente unas políticas públicas que desarrollen este tema? Victoria. Yo creo que una parte súper importante, Fernando, es que se entienda, se evidencie, pero además se aplique como tal esas correlaciones del impacto que tiene en la productividad y en la vida de la economía del país, tener, como decían los panelistas, ese equilibrio, porque realmente nosotros, como tú bien dices, tenemos sesgos. Los seres humanos estamos llenos de sesgos, pero ¿por qué en otros países, por ejemplo, y nos comparamos siempre como que estamos por debajo de, por qué en otros países, por ejemplo, las métricas de felicidad no son tan altas como en las de Colombia y seguimos pensando aquí que es un país, por ejemplo, en donde se puede realizar sueños, donde se puede crecer, donde estamos por encima, por ejemplo, de países escandinavos, pero en estas no lo visibilizamos, pero es que además no lo estamos haciendo de una manera rigurosa. Desde el punto de vista, digamos, de los análisis y la analítica de personas que va a millón y que las empresas también en Colombia están rezagadas en la aplicación de analítica en recursos humanos, es súper importante que se afiancen con datos concretos y con hechos eso, porque los hombres y las mujeres de negocios como las que estaban aquí escuchándonos y virtualmente, necesitan datos para poder avanzar en una toma de decisiones. Cuando las cosas se demuestran de esa manera y se hace una tracción hacia adelante sobre esos datos, es mucho más sencillo que haya una historia sobre la cual seguir construyendo. Y con eso también quiero referirme a la parte social. Esta mañana lo mencionaban varios panelistas, el tema de la brecha social y el tema de la inequidad social como una situación que nos vuelve cada vez más vulnerables y especialmente a las mujeres. En nuestra encuesta de CEOs anual, justamente en la última, se le preguntaba a los CEOs, más de 4.000 personas que participaron globalmente, ¿qué está poniendo en riesgo o probablemente inhiba el crecimiento de las empresas? Y el talento humano y específicamente la salud pública
la salud mental y la posibilidad de profundizar probablemente la inequidad social es un riesgo enorme justamente para la productividad, y en todos ellos está la mujer. Invitación cordial a trabajar con datos, a accionarlos, pero a seguir mirando en perspectiva y utilizar justamente metodologías predictivas para eso. Javier. No, mira, Fernando, de hecho las políticas públicas existen. Tenemos nosotros políticas públicas, seguramente se van a seguir incrementando con el tiempo. Yo insisto en que es parte también de las mujeres, y estoy de acuerdo con Marietna, ¿verdad? En que eso no puede ser artificial. O sea, en una empresa no pueden decir obligatoriamente 80% mujeres acá, mujeres acá. Ahora, con las nuevas habilidades que se requieren, que se han venido acelerando después de la pandemia, todos esos fenómenos en todos los ámbitos que hemos visto, pero específicamente en el mundo del trabajo, se requieren nuevas habilidades, y lo que hemos nosotros determinado en nuestras investigaciones es que realmente las mujeres están en un menor grado de participación que los hombres, por ejemplo, en todas las áreas STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, tal vez matemáticas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen que cambiar. Las mujeres deben ser conscientes que necesitamos desarrollar habilidades diferentes. No es que yo diga que lo único que necesitamos en el país es STEM y que los abogados ya no sirven y tal vez los contadores. Por supuesto que los necesitamos, por supuesto, pero sí también requerimos más tipo de habilidades desde ese punto de vista. Entonces, sí estamos de acuerdo que debe haber una inclusión consciente en las empresas a través de programas estructurados. Puede ser parte, digamos, de esos programas, las cuotas que se pueden hacer, pero cómo también desarrollan a estas personas, a las mujeres, específicamente en ese género, pero también en la revolución de las habilidades que estamos viendo, que se están necesitando hoy en día, con todo lo que vemos, cuarta revolución industrial. Ayer hablaban ya de quinta revolución, y no sé qué tan rápido se vaya a ir eso en todas las revoluciones industriales. Las mujeres deben ser conscientes de lo que se está necesitando, de lo que necesitan los empleadores, de lo que se necesita en el mundo del trabajo, y en ese sentido debe ser una ayuda importante para poder equilibrar lo que tú estás mencionando, pero creemos que no debe ser de forma artificial, porque eso puede ser contraproducente, Fernando. Mira, si ahora nos dicen en la Corte Constitucional, no, es que la licencia de maternidad va a ser 1 año y medio, ¿qué hace eso finalmente? ¿Qué hacen los empleadores? No, pues no podemos Condenar contratar a las mujeres. Entonces, eso tan artificial puede ser contraproducente. Es más de otro tipo de desarrollos y de iniciativas con las cuales creemos que podemos nivelar esta diferencia de géneros. Marietna. Bueno, yo creo que ahí hay 3 cosas fundamentales. La primera tiene que ver mucho con formación primaria, de hecho. Hay estadísticas que soportan lo siguiente, y es que hasta un punto niños y niñas llegan con cierta inquietud, curiosidad digital, pero hay un momento, y es a los 10 años, donde se empieza a evidenciar cierta brecha. Entonces empezamos a ver que hay niñas desescolarizadas. ¿Por qué? Porque las dedicamos al hogar, o niñas que se dedican a otro tipo de cosas, y empieza a generarse desde los 10 años una diferencia. Pues hemos oído todo el día acerca de la transformación que estamos viviendo digital y de la importancia que va a tener un manejo digital cotidiano, no los departamentos de tecnología, no es que mi compañero de trabajo puede ser un robot. Yo tengo que digitalmente poderme relacionar de alguna manera con eso, pero si yo le sumo a eso que además desde los 10 años empiezo a generarme como una brecha de conocimiento digital. De hecho, en el último estudio que hicimos de riesgos, decía que uno de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y que va a tener más impacto es justamente ese gap digital, como esa monopolización de la digitalización por empresas, por países, o incluso ya en la parte más social. Entonces, yo abordaría, número 1, volviendo a la pregunta, desde la educación primaria. ¿Cómo estamos nosotros haciendo que tanto niñas como niños, de acuerdo con su interés, no todos, como decía antes, estamos dispuestos a un tema de estos, pero cotidianamente vamos a tener que vivir con lo digital? Entonces, hay que abordar una reforma a la educación seguramente, donde desde la primaria tengamos esa consistencia de equidad. El segundo punto tiene que ver mucho más con quizás políticas más contundentes de igualdad para el manejo de los temas de ESG, y aquí hablo puntualmente de la S, de lo social, de cómo nosotros en esa
inclusión, en esa diversidad que queremos tener y en este punto de género, somos un poquito más contundentes en exigir, como otros países de América Latina, por ejemplo, igualdad de pago. Si estamos haciendo lo mismo y tenemos la misma experiencia, o no estamos haciendo lo mismo, pues usted tiene más experiencia que yo, pues tiene que ganar más. Pero si estamos comparando manzanas con manzanas, pues tengamos regulaciones que nos vayan llevando mucho más a que estas cosas se vayan haciendo más transparentes. Y la última, quizás la más dolorosa de género para nosotras, es nosotras mismas. Yo no sé si han oído mencionar el techo de cristal, que son límites que uno mismo se pone porque dice, pucha, pues que estoy embarazada y me están contemplando para un cargo directivo, yo mejor paro, porque creo que voy a tener menos tiempo y prefiero dedicarlo a la familia. Completamente entendible eso, pero no es cierto. Y se los digo por experiencia propia, también tuve el mismo pensamiento, con la suerte que tuve un jefe que me dijo, ¿sabes qué? No te creo y te voy a dar el cargo y revisemos si eres capaz de hacerlo o no. Y afortunadamente lo hice muy bien, pero mi jefe no era un hombre, era una mujer, sin familia, sin hijos, o sea, no tenía ninguna de estas sensibilidades y estuvo dispuesta a apostar. Y ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar mucho, y es en el pensamiento de uno mismo, de retarse, de desafiarse, de saber que es posible, y obviamente si tenemos el acompañamiento de las otras dos, va a ser un tema mucho más fluido. Si uno atacara alguna de estas sin atacar las otras, pues posiblemente va a ir más lento. Si nosotros hacemos que esto se acelere con políticas que vayan acelerando, pero al mismo tiempo que las organizaciones lo soporten, pues seguramente esto va a pasar de una forma mucho más rápida. Por ahí leí una frase que me recordé en estos días de Alvin Toffler que decía, en el siglo XXI los analfabetas no van a ser los que no saben leer y escribir, van a ser aquellos que no son capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Y un poquito eso es lo que nos está pasando. Y nos está cambiando toda la perspectiva, incluyendo el tema de género. Y ahí hay que aprender, desaprender y volver a aprender de una forma mucho más rápida y mucho más fluida. 5 minutos finales, yo tengo una hipótesis. Y es que gran parte, cuando uno le preguntan, nosotros pues somos felices haciendo el ranking de las 100 empresas, 5.000 empresas, 10.000 empresas, EBITDA, utilidades, llevamos 70 años haciendo el tema, y dicen, oye, en Colombia, ¿por qué entre las 100 primeras compañías solamente hay 1 o 2 mujeres de CEO o de gerentes? Ahí es donde lanzo mi hipótesis, es que las jubilamos a los 57. Es decir, si una mujer sale del periodo, de su ciclo laboral a los 57 y un hombre a los 55, 57 está en su edad madura para presidir una empresa, uno dice, hay algo en la reforma laboral. Claro, cuando lanzo esta hipótesis se viene todo el mundo, oiga, no sea descarado machista, ¿cómo quiere que las mujeres se jubilen a los 62 o a los 65 como los hombres? Y como sucede en los países de la OCDE. Entonces, ahí hay un dilema y por eso lanzo esa hipótesis. Muy breve porque son 5 minutos. ¿Ustedes creen que hay que jubilar a las mujeres a la misma edad que los hombres? María Edna. La pregunta más difícil y me la puso de primera. Es que, claro, oías a los demás y entonces… Mi respuesta va quizás un poquito en términos más allá del sistema pensional. No voy a hablar de la longevidad y que está demostrado que duramos más y todo eso, pues porque ya eso está dicho y digamos que es una de las hipótesis que hay sobre la mesa. El tema de igualdad de oportunidades también exige un tema de igualdad de deberes y de derechos. Y quizás ahí es donde, poniéndome un poquito al margen de los estudios matemáticos que yo sé que abundan pues para demostrar estos temas, yo no sé si exactamente a la misma edad, pero lo que yo sí diría es, estamos abogando por un mundo donde haya equidad y donde haya igualdad. Así como yo antes dije, deberíamos empezar desde chiquiticos a hacerlos iguales, el flujo en la vida debería ser también muy similar. Entonces, si yo me quedo en los temas netamente románticos, humanísticos y de gestión del talento, muy probablemente cuando pedimos igualdad, eso tiene pros y contras, pero si vamos a ser equitativos en su aplicación, pues debería ser una respuesta similar. Sí, es posible. De hecho, se soporta con el resto de lo que yo me he quedado al margen. Ahora bien, cuando uno se vaya en la aplicación de estos temas y en las transiciones que hemos venido hablando, es donde se encuentra, como decía mi abuelita, el diablo está en los detalles, es donde se encuentran los obstáculos para ir implementándolo. Pero si me quedo en la noción filosófica, seguramente mi posición es que sí. Victoria. Pues yo realmente no cambiaría nada de lo que es como la parte formal pensional, pero lo que yo enfocaría es que seamos mucho más productivas durante nuestras mejores etapas. Este es un país donde la mitad de los más de la mitad de los hogares son mujeres cabeza de familia. Entonces nos necesitan muchos más elementos durante nuestras mejores etapas productivas también.
Javier. Si lo vemos desde el punto de vista de equidad y qué tan contraproducente es lo que hemos venido hablando, diría que sí, pero sin embargo digo que no. Estoy más como con el concepto de Victoria. Es que no podemos desconocer que la mujer tiene un papel diferente y uno ve en el país, hablando de la realidad del país, las abuelas son más protagonistas normalmente en las familias, en la sociedad, yo realmente no lo haría, además porque creería que tal vez no se pueda necesitar, o sea, pueden haber otros tipos de medidas, si estamos hablando de sostenibilidad del sistema pensional, pueden haber otros tipos de medidas. Yo realmente lo dejaría así como está, 57 años. Es absolutamente importante este tema. Vuelvo a un comentario que hacía para cerrar ya y agradecerle a los panelistas y a las personas por escucharnos, es que el tema de género, más que cuando se impuso el tema de la responsabilidad social, ahora convertida mucha en sostenibilidad, era como ese tema donde lo ponemos, decían los gerentes, pongámoslo en comunicaciones, no, en mercadeo, o a ver dónde ponemos eso, no, dividámoslo aquí, pero como que era una papa caliente. ¿Cómo se asume que el tema del género tiene en el mundo laboral, en el mundo de la administración del talento en las empresas, tiene que ser una cosa real para verdaderamente transformar la sociedad? Vuelvo al tema, cuando se habla en el sector energético, todo el mundo habla de la transición y habla de los renovables y es una constante y hay una política pública que acompaña a eso y hay unos compromisos de las empresas. En la banca, ya lo decía, la digitalización, la bancarización, pero cómo en el tema del talento humano y la generación de empleo, el tema, la situación de género, el papel de la mujer en la sociedad, todavía es una papa caliente en Colombia, como que no, hablemos de otra cosa, o si no, cuando uno le pregunta a las personas responsables de esto, uno hace la pregunta, pero terminan respondiéndole cosas muy distintas. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas.